Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que a través de este hermoso canto nos hace la invitación a confiar en el Señor, en su poder, y nos libra. Él es el único que puede librarnos de todo aquello que causa angustia y pesar al corazón. Es por eso que a través de este canto la invitación para nosotros hoy es a dejar nuestras cargas en Dios y confiar que Él tiene el control, que nos va a ayudar en su momento y de acuerdo a su voluntad. Con eso en mente, hermanos, les invito a que podamos despejar nuestras mentes, nuestros sentimientos de alguna forma para permitir que Dios nos pueda hablar una vez más a través de su santa palabra. Y bueno, estoy un tanto nervioso porque ya van varias personas que me comentan que me tardo un poquito en los temas, incluyendo mi esposa, y a veces me dice también que hablo acerca del mismo concepto. Y bueno, a continuación vamos a ver por qué me gusta hablar acerca de un mismo tema. Bueno, yo considero que son diferentes perspectivas, pero algunos podrán mencionar que puede ser lo mismo. Ojalá que no sea así el día de hoy, que Dios pueda impresionarnos. Hermanos, yo tengo la firme certeza de que Dios tiene un mensaje como cada sábado, con cada persona que Dios elige para presentar su palabra. En estos últimos sábados se han presentado unos temas muy interesantes por el pastor Benjamín, y también incluso el miércoles con el tema que tuvieron Luis e Isabo, tocando la perspectiva o el énfasis en la unidad. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto desde la perspectiva de la iglesia, de la colectividad de la iglesia. Y este tema yo lo había preparado para hace dos sábados. Sin embargo, considero que Dios tiene sus tiempos, que Él prepara las cosas para poder darnos a su debido momento lo que Él quiere darnos. Y no digo que con esto quiero hacer solamente decir que Dios tiene igual hoy un mensaje oportuno para nosotros. Y bueno, este se titula Iglesia Reavivada. Me gustaría preguntar, antes de introducirnos con el mensaje, ¿cuántos de los aquí presentes recientemente se bautizaron? Me gustaría ver, hace quizás unos meses, unas semanas. ¿Hay alguno que apenas aquí tengo a mi hermano? Amén, gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien más? Micaela, por supuesto. Y queridos hermanos, solo quiero mencionar que esta iglesia es del Señor, que esa iglesia es dirigida por el Señor. La iglesia, como se refiere en el Nuevo Testamento, viene de la palabra koinonía, que significa asamblea, y está integrada por los miembros de la comunidad. La iglesia, como sabemos bien, no es esta estructura. La iglesia en realidad la formamos todos y cada uno de nosotros. Lo interesante es que Dios dice que su iglesia está conformada por hombres y mujeres que aman a Dios, que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esa es la característica principal de la iglesia de Dios. Y gloria a Dios, porque tú y yo tenemos el privilegio de formar parte de esa iglesia que cumple con esas descripciones. También la Biblia dice que el Señor Jesús mencionó una ocasión que Él tiene ovejas en otros rediles, y que en su momento las integrará a su pueblo. Así es que tengamos la plena certeza, la plena seguridad de que esta iglesia es dirigida por Dios, y que aunque somos imperfectos como miembros de la misma, pero finalmente Dios está obrando. Y como dice la Escritura, en su momento Él perfeccionará aquella obra que comenzó. Así es que confiamos en eso. Y bueno, vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites en este momento este espacio para meditar en tu santa palabra. Imploramos, Señor, que tu dirección sea con nosotros, que el Santo Espíritu pueda obrar en nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos en el transcurso de este mensaje
poder tomar las decisiones, la firmeza de poder hacer lo que tú nos pides. Por favor, Señor, lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Un día cuando estaba ya terminando de preparar la mayoría de las diapositivas, me dice mi esposa y Alfredo, mi cuñado, me dicen, ¿qué haces? Me dice mi esposa. Y yo, terminando de preparar las diapositivas. Y dice Alfredo, no, sí, es importante porque los principios de elaboración de diapositivas son que entre menos tenga, más se expresa más, ¿no? Es mejor entre menos escrito. Y entonces yo no dije nada en ese momento, pero realmente, hermanos, lo que voy a presentar a continuación, yo anticipo que vienen párrafos completos, grandes, porque lo consideré así necesario. Y vamos a verlo juntos. ¿Por qué? Es importante que todos juntos podamos leer estos conceptos y que no sea su servidor el que presente solamente algún pensamiento personal, sino más bien veamos juntos lo que Dios quiere con este mensaje. La iglesia, una iglesia reavivada desde la perspectiva del libro de Hechos. Vamos a avanzar lo que se pueda, si no terminamos hoy ya será después, pero bueno, vamos a comenzar. Las preguntas son las siguientes. ¿Te has preguntado cómo vive una iglesia reavivada? ¿Será que la iglesia Nueva Esperanza hoy en día es una iglesia reavivada? ¿Cómo nos damos cuenta si es así o no? ¿Con qué iglesia podríamos compararnos para saberlo? ¿Te has preguntado últimamente qué experiencia espera Dios que tenga esta iglesia en este periodo de la historia? ¿Crees que Dios puede reavivar nuestra iglesia? Y la pregunta más como personal es, ¿contribuirás tú, contribuiré yo a que esto sea una realidad? Mis hermanos, vamos a ver lo siguiente. La siguiente, por favor. En Mateo 28, 18 al 20 se presenta lo que la sierva de Dios dice que es la carta magna, es la gran comisión, y que Jesús dice que se acerca a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad, el poder, le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo Jesús, y con esa seguridad nos dice que el éxito de su misión depende de su poder y que solamente nosotros podemos llegar a ser esos instrumentos frágiles de barro, pero que Dios puede usar para hacer su voluntad. Dice la orden, la comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso dice la Escritura. Y bueno, es muy interesante, hermanos, ver cómo es que Dios, que Cristo Jesús, antes de ascender al cielo, les deja claramente a sus discípulos que el éxito que ellos logren tener solamente está relacionado en la medida que ellos confíen en su poder, porque toda la potestad la tiene Él. Por lo tanto, con esa certeza uno debe salir a cumplir la gran misión. Vamos a avanzar, por favor. En Hechos 1:8 vemos que dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después del apedreamiento de Esteban, dice que se inició una fuerte persecución a los cristianos y ellos se vieron obligados, excepto los apóstoles que quedaron en Jerusalén allí predicando. Muchos fueron dispersados hacia el, por así decirlo, el norte, hacia Antioquía y otros lugares hacia más al norte. Y prácticamente vemos cómo es que lamentablemente tuvo que suceder una persecución para que el pueblo saliera dispersado y pudiera proclamar la verdad. Sin embargo, a pesar de que tuvo que ser de esa manera, Dios dirigía todas las cosas porque habilitó a los discípulos
con ese poder de lo alto que es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas para poder cumplir el mandato de Dios. Y el Evangelio llegó no solamente allí en Jerusalén, sino nosotros leemos en el libro de Hechos cómo se expande a Samaria. Por ejemplo, uno de ellos fue Felipe, el evangelista, que llegó a Samaria, entre otros más, y dice que hasta lo último de la tierra. Con el apóstol Pablo, un misionero que predicó a los gentiles, se expandió, gracias a Dios, el mensaje hasta incluso el Imperio Romano, donde él mismo llegó y predicó aún estando encarcelado. Vamos a continuar con la siguiente presentación. En Hechos 1:15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿qué cantidad? Había 120 personas reunidas y a continuación vamos a ir viendo qué es lo que estaban haciendo. El número es 120 personas. Vamos a seguir adelante, por favor. En Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. Después de que fue derramado el Espíritu Santo, Pedro predica, el Espíritu obra, impresiona, transforma y se bautizan. Vamos adelante con la siguiente. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Allí vemos cómo es que la obra iba progresando, se iba extendiendo masivamente, poderosamente, y es asombroso cómo Dios obraba grandes prodigios, grandes señales a través de los apóstoles, a través de aquellas personas que aceptaban a Cristo, también recibían el Espíritu Santo y proclamaban el Evangelio, anunciaban a Cristo y muchas personas se convertían. Vamos a ir adelante. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban, ¿cómo? Más. Gran número así de hombres como ¿qué? Como de mujeres, por supuesto. Vamos con la siguiente, por favor. La pregunta, hermanos, es la siguiente. Antes de que podamos leer esta diapositiva que ya está allí, es ¿cómo fue posible que la iglesia se expandiera tan exponencialmente? ¿Qué fue lo que ellos estaban viviendo, experimentando, para que Dios pudiera obrar con poder en aquella generación? Y una pregunta más interesante también hoy en día es, ¿será que en esta generación que nosotros estamos viviendo, un crecimiento, ver almas transformadas, ver almas que Dios transforma y añade a su iglesia, creen que es posible el día de hoy? Es una pregunta que a algunos les pone a pensar y dicen, bueno, algunos tienen sus dudas, algunos dirán, bueno, sí lo creo, pero no creo que sea tan exponencial como en aquel entonces. Y en algún momento lo he pensado de esa forma, ¿no? Pero algunos dijeron sí, algunos dijeron amén, lo afirmaron. Y mis hermanos, la Escritura dice que todo lo que fue escrito en la Escritura, ¿para qué es? Para nuestra enseñanza. El sabio Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, él nos dice que lo que pasa en la historia, en la vida del pueblo de Dios, si ocurrió, es porque puede volver a pasar. Y si está en la Biblia, está en la palabra de Dios, quiere decir que esto puede ser una realidad. Yo quiero luchar contra su incredulidad, hermanos. Y no yo, sino yo creo que Dios, porque también Él primeramente luchó conmigo a través de este tipo de mensajes. Yo quiero luchar porque algunos creen que eso no puede ser posible, pero yo quiero decirte que Dios afirma que esto puede ser posible. Por supuesto que sí, porque sucedió una vez, puede volver a pasar. Y bueno, a través de este estudio yo quiero que tú puedas ser convencido a través de los siguientes pensamientos. Miren cómo vivían antes de recibir el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:4 que estaban juntos orando por la promesa del Padre. Dos cosas. ¿Estaban cómo? Juntos. Y orando por la promesa del Padre. Mientras leemos lo siguiente, Adrián, me gustaría que me ayuden a hacerle llegar un micrófono.
Y a él sí le comenté que me va a ayudar, pero a quien no le comenté, ¿está aquí Jovismar? En este momento aquí, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Salió? ¿O quién? O algún joven que pueda leer claramente, que me pueda apoyar con voz fuerte y clara algunos de los pensamientos que vamos a leer. ¿Algún joven o señorita que se anime? A ver, no se peleen, por favor. Ah, ok. Bien, te voy a hacer llegar este micrófono porque ellos me van a ayudar para que yo no me canse leyendo y para que no los aburra yo. Bien, vamos a, a mencionar lo siguiente. La palabra de estar juntos en griego es sinalizomenos, que significa comer con énfasis en la camaradería, quedarse con, vivir en comunidad. Así es que eso nos ayuda a comprender cómo estaban. 120 personas en un lugar, estaban juntos, estaban conviviendo como comunidad. ¿Tenían diferencias? Sí. Pero a continuación vamos a ver cómo es que el Espíritu obró para poder limar todas esas asperezas. Hermanos, de paso yo digo, les comento que ustedes creen que la unidad en esta iglesia puede llegar a ser una realidad en su totalidad. O sea, que todos los miembros de esta iglesia, sean 100, 150, 120 miembros, pueda ser una realidad. ¿Ustedes lo creen, hermanos? ¿Seguros? Hermanos, hace unos años atrás, cuando yo llegué a esta iglesia, me hicieron esa pregunta y déjenme decirle que yo, honestamente, lo dudé. Porque yo decía, bueno, es que siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. ¿Cómo va a ser posible la unidad? Pero a través del tiempo y del estudio de la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, que en este grupo de 120 personas que estaban juntos, unánimes en oración y ruego, eso llegó a ser una realidad. ¿Y ustedes creen, hermanos, que si eso pasó en aquel entonces puede pasar hoy en día? ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo sí lo creo, hermanos. Yo sí lo creo porque vamos a ver a continuación a través del estudio por qué sí. ¿Por qué sí puedes llegar a ser una realidad? Por la gracia de Dios. No por el esfuerzo humano, no por lo que hace el ser humano, sino por lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Miren, vamos a ver, el segundo elemento, aparte de estar unánimes, conviviendo como camaradas, por así decirlo, como comunidad, es que estaban esperando que la promesa del Padre. Hechos 2, 38 y 39, Pedro dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, Pedro en ese momento dijo a todos los judíos que estaban allí y todos los que estaban congregados en ese momento, cuando recibieron el Espíritu Santo, había mucha gente de muchos lugares, pero finalmente dice que a todos les dijo, porque el Espíritu obró arrepentimiento, les dijo: arrepentíos y bautícese. Dos elementos: arrepentimiento y bautizar. Bautizarse significa aceptar al Señor Jesús, entregarle el control de mi vida y permitir que Él venza las batallas que yo no puedo vencer, permitir que Él obre en mi vida. Y recibiréis, el resultado es que recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Así es que alguien que vive en pecado, ¿creen que puede recibir el Espíritu Santo? No lo puede recibir. El Espíritu obra para convencer a la persona, pero no podemos afirmar que puede recibir el Espíritu Santo para cumplir la misión sin antes no ha experimentado un arrepentimiento que Dios ha producido en la persona. Entonces, cuando hay arrepentimiento y se bautiza, acepta al Señor Jesús, lo expresa públicamente, entonces dice que puede recibir el don del Espíritu Santo. Sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes vosotros? ¿A quiénes les estaba hablando? A los discípulos de aquel entonces. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para quiénes? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ustedes creen que esa última frase, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, nos incluye a ti y a mí? Por supuesto. Dice que la promesa del don del Espíritu Santo nos incluye
a ti y a mí. Ahora sí, vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, en la cual voy a pedir el apoyo primeramente de Adrián, por favor. Ok. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Amén. Nota que la promesa no se limita a los discípulos solamente o a aquella generación, sino para cuantos el Señor llamare. Así es que, mis hermanos, tengamos la seguridad de que esa promesa del Espíritu Santo no se limitó a los discípulos. Algunos dicen que solamente fue en esas circunstancias en las que pues se necesitaba y se requería el Espíritu Santo, como fue. Y algunos llegan a pensar, como yo en algún momento pensé, que hoy en día el Espíritu trabaja de forma diferente. Pero mis hermanos, el Espíritu es el mismo, el Espíritu no cambia, el Espíritu tiene el mismo poder, la misma forma en que obró en aquel entonces, es la misma forma en la que Él puede trabajar hoy en día. Y bueno, a medida que avancemos vamos a confirmar este pensamiento en nuestra mente y corazón. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Miren que la promesa del Espíritu la encontramos en los Evangelios, Juan 14:16, hablando de otro consolador, Jesús lo menciona. Juan 14:26, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En Juan 15:26, cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Juan 16:7 dice que no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad. La promesa es vigente tanto en aquel entonces como hoy en día. El Espíritu es el mismo hoy y siempre. El que fue antes, el que es ahora y el que será por siempre es el Espíritu. Y el éxito en la misión en la iglesia depende totalmente del poder de Él. Nosotros solo llegamos a ser un instrumento, pero el éxito lo da Él. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Me gustaría que ahora sí me ayude Alexandra, por favor. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Amén. Esto sucedió mientras que estaban haciendo, esperaban la promesa. Jesús en Hechos capítulo 1 les dijo a sus discípulos que regresaran a Jerusalén y que no salieran a ninguna parte, sino que esperasen la promesa de la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 entonces les reafirma la idea de que cuando reciban el poder del Espíritu Santo, entonces podrán salir a tener éxito en la misión. Ha habido ocasiones en las que, no sé si les ha pasado como a mí, que sabemos que es importante la predicación, pero cuando se trata de hacerlo, es decir, de hacer obra misionera, como que nos da nervios, como que nos da temor, como que pensamos que no podemos hacerlo. Pero saben, hermanos, que Jesús no les dijo a sus discípulos, me voy a ir y salgan a predicar. ¿Qué les dijo primero? Esperen que la promesa, el cumplimiento de la promesa del Padre. Y cuando reciban
la promesa del Padre en sus vidas, entonces Él los habilitará para poder cumplir la misión. Es importante la acción, sí, tiene su lugar, pero antes que la acción, primeramente uno tiene que recibir lo que uno no tiene. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Primeramente, para poder dar lo que uno no tiene es recibirlo. Y en este caso, al igual que fue la promesa para ellos del Espíritu Santo, lo mismo es para nosotros. Y dice que humillaron ¿cómo? Sus corazones. Primero debe suceder antes algo de que el Espíritu Santo sea derramado. Algo pasó en mi pantalla, no sé si. Ok, gracias. Dice que ellos estaban primeramente experimentando una humillación. ¿En dónde? En su corazón, en su vida. Eso es lo que estaba presentándose. Perdón, ahí tenemos un problemita. Ya se está arreglando. Estaban humillándose. Eso implica la idea de confesión, implica el concepto de arrepentimiento, implica el concepto de confesarse las faltas los unos a los otros. ¿Creen que los discípulos tenían cosas que arreglar y confesarse los unos con los otros? Sí, definitivamente. Antes de recibir el Espíritu Santo, ellos estaban unidos en oración, pero también estaban buscando estar en armonía los unos con los otros. Recuerdan que incluso en la última cena de Jesús con los discípulos, la Biblia registra que después de terminar la cena, hubo una discusión entre el círculo de los discípulos buscando quién de ellos sería el mayor de los discípulos. Entre los discípulos había una disputa de quién. Algunos pensaban que Pedro, porque era el más de más iniciativa, el que siempre estaba al lado de Jesús, junto con Santiago y Juan. Y algunos también comentaristas dicen que Jesús en su círculo más cercano, donde estaba Pedro, Santiago y Juan, vemos cómo es que de alguna forma Jesús estaba mostrando cómo estaría organizado el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos mencionan que, por ejemplo, en Hechos capítulo 4 o 5, donde se habla del milagro cuando llegó Pedro y Juan a sanar a un paralítico, los líderes principales como que se veía que eran Pedro y Juan en ese entonces. Santiago también formaba parte, pero él dice que fue decapitado, o sea, él lo asesinaron, fue asesinado a espada. Ok. Ahí disculpen un poquito con esto de la tecnología. Voy a ir avanzando con lo siguiente, hermanos. Dice que humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Cuando el Espíritu Santo abrió su mente y sus corazones, porque hubo un momento cuando después de que Jesús resucitó, dice que se apareció a los discípulos varias veces y en una de esas ocasiones les sopló el Espíritu y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y entonces dice que mientras el libro de Hechos de los Apóstoles menciona que mientras ellos estaban unidos y en oración, ellos estaban pensando en todas aquellas oportunidades que ellos habían desperdiciado debido a su incredulidad, debido a que no comprendían bien la misión de Jesús, debido a que no comprendían bien lo que Jesús esperaba de ellos. Jesús trabajó siempre para que ellos fueran un pueblo unido. En una de sus oraciones, el Señor Jesús, antes de ser crucificado, en San Juan capítulo 15, menciona que ora por sus discípulos y una parte de su oración es que ellos puedan ser ¿cómo? Que puedan ser uno, así como Él y el Padre son uno. Y entonces cuando ellos reciben el Espíritu Santo, cuando ellos están esperando la promesa del Espíritu Santo, entonces dice que ellos se reprochaban a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador.
Mis hermanos, no sé si en algún momento te ha pasado lo mismo que a ellos, que el Espíritu, que Dios ha obrado en tu mente y tu corazón y te ha mostrado todas las oportunidades que has desperdiciado por causa de tu incredulidad, por causa de no haberle creído al Señor. El Señor es poderoso. Hay promesas bastante maravillosas y poderosas que si las tomáramos nosotros como parte de nuestra experiencia de vida, podrían hacernos personas que cumplan el propósito de Dios. Pero lamentablemente a veces por no creerle al Señor, nosotros como los discípulos podemos perdernos de muchas de las bendiciones. Y lamentablemente pues lo comprendieron tarde. Ya Jesús fue crucificado. Sin embargo, el Señor extendió su gracia y ellos pudieron, después de que Jesús resucitara, comprender lo que Jesús quería que comprendieran. Vamos adelante con el siguiente. Ahora sí, Adrián, si me ayudas, por favor. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. O si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Sí, aquí vemos este sentir de los discípulos que sintieron con profundidad ese dolor de haber malentendido a Jesús y decían, si volviéramos a caminar otros 3 años con Jesús o volviéramos a tener esa experiencia, creeríamos más, le seríamos más fieles, le serviríamos mejor. Y mis hermanos, recuerdo hace unos años atrás cuando yo llegué aquí, bueno, lamentablemente desperdicié mucho tiempo que podría haber aprovechado mejor estudiando su palabra y cumpliendo mejor lo que Él tenía para mi vida. Y así como cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros desaprovechamos la oportunidad de conocer más a Jesús, de estudiar qué es lo que Él pide de mí, entonces se desperdicia el tiempo y el tiempo ya no vuelve, lamentablemente. Pero aún así Dios nos da nuevas oportunidades. Vamos a continuar ahora sí con el siguiente. Si me ayudas otra vez, por favor. Ale. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada. La promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco. Se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta aunque se ofrece en infinita plenitud. Gracias. Entonces el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada que la promesa de que Jesús enviara al Espíritu Santo. Y dice que donde no es apreciada debidamente, si todos lo quisieran, todos serían ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Donde no se ve, no es el asunto en el cual se piense poco, perdón, donde sea que se piense poco en el Espíritu Santo, dice, se ve como sequía espiritual, obscuridad espiritual,
decadencia y muerte espirituales. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Adrián, ¿me ayudas, por favor? Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda espiritual y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Amén. Gracias. Vemos que esto es dentro del contexto de lo que los discípulos, estaban haciendo antes de recibir el Espíritu Santo. Estaban juntos esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y entonces aquí aparece esto que estamos viendo, que cada obrero debiera elevar su petición por el bautismo, ¿cuánto? ¿De vez en cuando? ¿Ocasional? No, es diario, y unirnos en eso. Vamos a continuar. Ahora me ayudas otra vez, Ale, por favor. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En la tristeza y en la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador y nos sentimos desamparados y solos. Estas son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. Gracias al Espíritu Santo que provee la fuerza que nos sostiene en medio de las emergencias, en medio de las luchas y las batallas. Hermanos, no estamos solos. La promesa es vigente tanto en aquel entonces como hoy en día. Si es tan importante la obra y el trabajo del Espíritu Santo, que Jesús lo prometió como un representante suyo, se nos dice, ¿por qué no hablar más de Él? ¿Por qué no orar más por Él? ¿Por qué no predicar más de Él? ¿Por qué no pedir más diariamente el ser investidos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Él es el único que puede hacer la obra que Dios hace, que es capaz de hacer. En esta lección estudiamos que hay un elemento que hace el ser humano y hay un elemento que hace el Espíritu Santo. El ser humano solamente toma decisiones de someter su voluntad al poder de Dios para que el Espíritu le dé el poder y lo faculte para poder hacer lo que a Dios le agrada. Pero siempre el ser humano toma decisiones y la mejor decisión es poder cada día pedir el bautismo diario del Espíritu. Vamos a continuar. Dice que el segundo elemento, aparte de que estaban unidos esperando la promesa del Padre, es que estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14 y Hechos 2:1. Nota, querido hermano, que esto aparece cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Estaba un grupo como de ¿cuántos? Como de 120 hermanos, hombres y mujeres. Y dice que todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. La palabra todos en griego es pantes, que implica todo, entero, total, completo, uno de la totalidad. Había 120 y todos los que estaban allí congregados estaban haciendo una sola cosa, unánimes en oración y ruego. Mis hermanos, hoy en día, ¿cuántos creen que estemos aquí presentes? Unos cerca de 100, un poco más, un aproximado. Gracias. Nosotros nos damos cuenta que en ese entonces era un grupo de 120 personas y la palabra pantes implica la idea de completo, implica la idea de totalidad, de entero. O sea que no había uno allí de los 120 que estuviera en discordancia en cuanto a su petición, a su unanimidad en oración y ruego. Todos los que estaban allí es porque estaban pidiendo lo mismo, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Mis hermanos, si sucedió en aquel entonces un grupo de 120 personas, y aquí en la iglesia estamos un grupo de más de 100 personas,
¿Ustedes creen que esto puede ser una realidad hoy en día? Ahora los pongo a pensar otra vez. Mis hermanos, es interesante. ¿Por qué? No digo que vaya a suceder en este momento, sino que a través de este mensaje Dios nos está diciendo que sí es posible y que si nosotros nos unimos como los discípulos en aquel entonces en oración y juntos clamamos por el mismo propósito del cumplimiento del Espíritu Santo, entonces Él creará el ambiente necesario, propicio, para que haya unidad en la iglesia. Nosotros no podemos unirnos los unos a los otros por iniciativa propia. Nosotros somos diferentes, pensamos diferente, pero hubo algo que los unió a los discípulos y que hizo que ellos pudieran experimentar el poder de Dios. Y es que ellos estaban unidos, número uno, en Cristo Jesús, porque ellos estaban esperando lo que Jesús ya les había prometido. Estaban unidos también en la espera de la venida del Espíritu Santo, por eso se mantenían unidos, pero también vimos hace un momento que ellos estaban con una actitud de confesión, una actitud de reconciliarse unos con otros. Y mis hermanos, vemos cómo aunque los discípulos eran diferentes, pero finalmente cuando llegó el tiempo del Pentecostés, todos estaban unidos. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque después de que Jesús resucitó, estuvo con ellos 40 días y mientras estuvo con ellos, les sopló su espíritu. Al soplar su espíritu, ellos comprendieron lo que las Escrituras decían de él. Al recibir su espíritu, previo al Pentecostés, cuando Jesús les sopla, entonces ellos pueden comprender cuán importante es la unidad. Ellos pueden comprender cuán importante es y cuán necesario es que ellos estén perseverando juntos en la oración. O sea, ellos no se unieron de la noche a la mañana y la unidad que ellos lograron no fue producto de su iniciativa. ¿Por qué? Porque ellos eran distintos y aún antes de que Jesús fuera crucificado, estaban luchando por quién sería el mayor. Pero antes de recibir el Espíritu Santo ya estaban unidos. Quiere decir que la obra del Espíritu, cuando Jesús sopla el Espíritu y les abre el entendimiento, es algo interesante y clave para nosotros también hoy en día. Porque la única forma en que la unidad puede ser una realidad es que también podamos permitir que el Espíritu haga su obra en nosotros. Y entonces dice que ellos, esperando juntos, unánimes la promesa del Espíritu, dice que lo recibieron. También aparece la palabra de perseverar, que significa ser, existir, estar, suceder, etc. Viene la palabra unánimes, que es homotímadon, que significa juntamente, de común acuerdo, a una con la misma mentalidad. Algunos pensamos, bueno, es que ¿cómo es que en esa diversidad que existía entre los discípulos, cómo es que llegaron a tener un mismo pensamiento? ¿Cómo es que pudieran llegar a estar en común acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que los unía era Cristo Jesús, era la obra del Espíritu Santo en ellos. Lo que los unía era el Señor. Por eso es que la unidad en ellos pudo ser una realidad. Entonces, cuando ellos tenían una misma mentalidad de querer hacer la voluntad de Dios, de querer recibir el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, se unieron en un mismo propósito, con un mismo fin, y entonces Dios obró en ellos lo que les había ya prometido. Vamos a avanzar con la siguiente. Y ya me voy a ir apurando, hermanos, porque algunos ya me han dicho a las 12:30 me voy. Bueno, vamos, Adrián, por favor. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios. Al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento
y su incomprensión de las lecciones que, para el bien de ellos, estaba procurando enseñarles. Y se menciona que poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Mira, mis hermanos, son interesantes estos elementos y que Dios quiera y que hoy nosotros también en oración podamos pedir para que la misma experiencia que ellos tuvieron de poder ser un pueblo unido, porque Jesús oró claramente por la unidad. Y si Jesús oró por la unidad, quiere decir que sí es posible, porque Él pidió en oración para que su pueblo sea uno. La mayor evidencia ante el mundo del poder y la obra y la eficacia del Evangelio es que la iglesia esté unida. Cuando la comunidad ve una iglesia unida, cuando la comunidad ve a un pueblo que se preocupa por ellos, entonces el Señor obra esos hechos prodigiosos, esas transformaciones que solamente Él es capaz de hacer. Vamos a avanzar con la siguiente, por favor. Si me ayudas ahora. ¿Vale? Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los hacía de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder de Cristo que había prometido. Gracias. Demandaban el poder que Cristo había prometido. Sentían su necesidad espiritual y clamaban por la santa unción. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de nosotros sentimos esa necesidad de pedir la santa unción del Señor? Yo creo que más de uno, el Señor ha estado trabajando, diariamente está trabajando, y Él es el único que produce esa necesidad. Si no está esa necesidad, hermano, yo te digo, preocúpate. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás considerando que no es importante, que ni siquiera lo tomas en cuenta. Pero cuando si tienes esa necesidad espiritual y clamas al Señor, la promesa está vigente para ti. Vamos a ir avanzando, por favor. ¿Qué sucede cuando reciben al Espíritu Santo? Hechos 2, 1 al 4. Ahora sí. Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El ser infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oía palabras de agradecimiento y de profecía. Vemos qué es lo que sucede cuando reciben el Espíritu. Dice que se pronuncian palabras de arrepentimiento, o sea, entre ellos se confiesan, es por obra del Espíritu que suaviza el corazón. A veces el orgullo nos impide confesar mis faltas con mi hermano. A veces el orgullo nos impide que haya reconciliación, pero es la obra del Espíritu, su influencia es la que produce que realmente exista un arrepentimiento y una confesión mezclada con cantos de alabanza, como dice allí. Vamos a ir avanzando. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era él ungido sobre su pueblo. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iban a acompañar sus obras. Ok, gracias. Gracias. La siguiente presentación, por favor. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu,
Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes de un corazón y un alma. Hechos 2:46 y 4:32. Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Amén. Mis hermanos, vemos cómo dice al final, en mente y carácter habían llegado a ser como ¿quién? Como su maestro. Gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Hermano y hermana, ¿tú quieres ser como Cristo Jesús? Yo sí quiero serlo. Sé que soy un ser imperfecto, tengo muchas cosas que Dios deba trabajar en mí, así como tú. Y es por eso que necesitamos cada día clamar por la unción del Espíritu de Dios. Vamos a ir finalizando, hermanos, con los siguientes párrafos, por favor. Dice que después de que recibieron el Espíritu Santo, número 1, en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en la hermandad, partimiento del pan y las oraciones. O sea, antes de recibir el Espíritu, oraban por la promesa del Padre, estaban juntos todos. Y dice que después de recibir el Espíritu Santo, aún más estaban unidos. Dice, perseveraban en la doctrina, en la hermandad, partimiento del pan. Número 2, estaban juntos. Dice que tenían en común todas las cosas. Número 3, se despojaban cada uno de sus bienes para satisfacer las necesidades de los otros. En pocas palabras, en el versículo 45 es lo que dice, un espíritu de abnegación. Todo esto es gracias a la influencia del Espíritu. Si no fuera por Él, esto no sería una realidad. Es por eso que debemos clamar por Él para que esto pueda ser una realidad en nuestra iglesia. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y versículo 5, alabando a Dios. Versículo 47. Vamos con la siguiente. Dice, ahora sí, Adrián, ¿me ayudas, por favor? Perdón. Ale, si me ayudas. Yo voy a poner porque no se ve arriba. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad, porque no era él su amigo y hermano mayor, puesto en comunión con Cristo, se sentaron con él en los lugares celestiales. Con qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al testificar por él. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelían a ir hasta los confines de la tierra, para testificar del poder de Cristo. Estaban llenos de un inmenso anhelo de llevar adelante la obra que Él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ello. La paz de Cristo brillaba en sus rostros. Había consagrado su vida a su servicio y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que había hecho. Amén. Gracias. La siguiente, por favor. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas.
y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Amén. Qué maravillosa experiencia. La siguiente, por favor. La siguiente ahora, por favor. Esta es la última con la que quiero terminar. Y esta sí, ahora la voy a leer yo. Gracias. Dice, ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Número 1, fueron predicadas las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo habitado. Número 2, mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. El resultado de la obra del Espíritu Santo, utilizando a los discípulos con poder, que ya estaban unidos en Cristo Jesús y en el Espíritu, el resultado es que había conversiones. Por eso en Hechos se menciona que el Señor añadía a su iglesia cada día a los que habían de ser salvos. A veces nos preguntamos por qué no hay personas que se conviertan. Es porque no existe esa unidad en la iglesia como debiera, no se ha pedido como se debiera el poder y la presencia del Espíritu. No se han vivido vidas semejantes a las de Cristo, porque si así fuera, se vería esa iglesia reavivada por el Espíritu. Si así fuera, se verían transformaciones, pero no por lo que el hombre hace, sino por lo que Dios hace por medio del hombre. Dice lo siguiente también. Los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Miren lo siguiente. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Y eso es interesante, hermanos, porque a veces vemos cómo es que hay personas que salen de la iglesia y este pensamiento es clave y a mí me ayudó mucho en el sentido de comprender de que cuando la iglesia está cumpliendo el plan de Dios, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia refleja el carácter de Cristo, entonces las personas que han apostatado pueden regresar a las filas. ¿Cuántas personas hoy en día conocemos que se han salido de la iglesia y que no han regresado porque dicen cuánta hipocresía, cuánta desunión, cuántos grupos divididos hay en la iglesia? Hoy en día no regresan, tal vez no es justificable porque finalmente cada quien pone su vista en Jesús o en las cosas de la tierra. Sin embargo, influye el estilo de vida que hay en la iglesia. Y es por eso que dice que cuando el resultado del derramamiento del Espíritu Santo es de que los corazones se entregaban al poder de su mensaje, la iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones, los apóstatas se reconvertían, los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconadados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Dios tiene el poder de convertir a aquellos que creemos que son muy duros. O sea, cuando la iglesia cumple el plan de Dios, cuando la iglesia está unida y refleja el carácter de Dios, entonces aquellos que son oponentes del evangelio llegan a ser transformados y llevan a ser campeones del evangelio, de anunciar el evangelio. Finalmente dice, se cumplió la profecía: el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinas. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes, y esto es clave, con esto quiero que terminemos en nuestra mente con este pensamiento. Revelar la semejanza del carácter de Cristo era la ambición de los creyentes que estaban allí antes de recibir el Espíritu Santo. Revelar la semejanza del carácter de Cristo, su ambición era esa, y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Mis hermanos, si cada uno de manera personal buscáramos nuestra ambición más grande, más que cualquier cosa terrenalmente hablando, fuera revelar la semejanza del carácter de Cristo
y trabajar para el engrandecimiento de su obra, mis hermanos, eso sería fabuloso, porque dice que esa era la mayor ambición de los creyentes. Hoy en día también debe ser nuestra mayor ambición. Mis hermanos, a través de este mensaje, y perdón si me tardé algo, mis hermanos, solo quiero decir que Dios está hablándonos una vez más y que es importante, hermanos, que cada uno, para que esto pueda llegar a ser una realidad y todos podamos entrar, primero la obra comienza en ti y en mí. Es una obra personal. El Espíritu está convenciendo, trabajando en tu mente y en la mía, pero también la iglesia está constituida por familias. Y el miércoles también se nos habló acerca de la unidad en la familia. Para que la iglesia pueda estar unida, primeramente Dios, el Espíritu, trabaja individualmente en cada uno. Los padres de familia como cabezas del hogar trabajan en el hogar, en el círculo, para buscar la unidad. Luego también, como la iglesia está constituida por familias, nos involucramos en todas aquellas actividades que contribuyan a que podamos buscar la gloria de Dios, a que podamos buscar la presencia de su Santo Espíritu. Hermanos, tenemos nosotros un programa de oración los miércoles, pero también los sábados en las mañanas. ¿Qué pasaría si, como los discípulos, pudiéramos unirnos en ese horario de oración y no solo hubiera un grupo de unos 3 o 4 o 5 personas como se ve cada sábado en la mañana, sino que todos hiciéramos el propósito, si realmente creemos en esto que el Señor nos ha mostrado, si nuestra mayor ambición fuera revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino, entonces, mis hermanos, lo mismo que experimentaron los discípulos en aquel entonces, se vería en esta iglesia Nueva Esperanza. Y yo quiero preguntar, mis hermanos, ¿será que todavía hace falta que Dios trabaje en esta iglesia? Por supuesto, ¿verdad? Y que la pregunta es, ¿nosotros queremos que Dios haga esa obra como la hizo en aquel entonces con los discípulos? ¿Cuántos lo creemos? Yo así lo creo, hermanos. Así es que hagamos planes para poder involucrarnos en aquellas actividades en las que podemos unirnos todos como pueblo, clamar a Dios con esa profunda necesidad de su presencia, que podamos ser investidos y llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y entonces Dios hará el resto. O sea, Dios producirá el querer como el hacer. Nuestra parte solamente es tomar cada día la decisión de someter nuestra voluntad a la de Él, y entonces Él fortalecerá esa voluntad débil nuestra con su poder para poder hacer lo que a Él le agrada. Hermanos, eso es lo que Dios quiere que podamos a través de este estudio considerar. Y bueno, me gustaría terminar con un canto, y le invito a mi esposa, por favor, que me acompañe. Este canto es como una oración. Y siendo que la iglesia está constituida por hogares, Josué, en algún momento antes de terminar su ministerio, hizo una invitación a sus contemporáneos. Les dijeron, escogeos hoy a quién vais a servir. Si a Baal, si a otros dioses ajenos o a Dios. Ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es tu oración? ¿Servirás a Jehová o a quién servirás? Para gloria de Dios este canto. Y si tú quieres ponerte de pie con este canto para orar junto conmigo, para pedir a Dios que haga morada en mi vida, en tu vida, en esta iglesia, entonces vamos a unirnos en oración al final. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos
se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león por todo aquel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón de cada nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir. en esta casa. Jesús, eres el dueño. Mis hermanos, vamos a hacer esta oración. Si está a tu lado, tu ser querido, cualquiera sea tu familiar, abrázalo y juntos vamos a hacer esta oración para pedir que Dios pueda unir nuestras vidas a Él, primeramente individualmente, como familia y también como iglesia. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más nos has hablado por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes planes maravillosos para esta iglesia. Estamos viviendo en los momentos últimos de la historia de este mundo. La promesa en el libro de Joel es de que en estos postreros días será derramado tu Santo Espíritu. Nuestros hijos, nuestras hijas, los ancianos, los jóvenes, todos aquellos que se unen ante ti con humildad, con arrepentimiento, confesando nuestros pecados, nuestras faltas. Has prometido, Señor, darnos de tu Espíritu, de poder de lo alto, para poder llevar a cabo la obra y la misión que nos has encomendado. Señor, tu iglesia ha recibido ataques del enemigo desde hace tiempo. Tu iglesia ha sufrido bastante. Sin embargo, Señor, sabemos que solamente tú puedes sanar los corazones. Sabemos, Señor, que solamente tú puedes restaurar las vidas. Sabemos que solamente tú puedes restaurar esas relaciones rotas. Sabemos que tú puedes cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver a las personas, a nuestros hermanos. Perdona nuestra indiferencia muchas veces. Perdona si no nos preocupamos los unos por los otros. Perdónanos, Señor, si solamente quizás nos pasamos viendo los defectos de los demás. Perdónanos, Señor, si solamente vemos con esta vista limitada humana. Ayúdanos, Señor, hoy en día a que podamos recibir tu santa unción. Espíritu Santo, te suplicamos que desciendas en este momento en esta tu iglesia. Desciende con poder y con tal grado de plenitud que nuestra vida pueda ser transformada. Sabemos que no es de la noche a la mañana. Sabemos que es un trabajo de toda la vida. Y sabemos que el perfeccionamiento de nuestro carácter será en la venida de nuestro Señor Jesús. Pero mientras tanto, estás haciendo una obra en nosotros. Mientras tanto, estás perfeccionando una obra en cada uno de nosotros. Tú sabes si alguno aquí está luchando contra la obra de tu Espíritu. Tú sabes si alguno aquí tiene algún problema de creer y confiar en ti. Tal vez los problemas han hecho que no crean y confíen o no confiemos en ti, pero ayúdanos, Señor, a poder sentir la necesidad, como los discípulos, de poder contar con tu presencia y tu bendición. Señor, bendice esta tu iglesia, ayúdanos a unirnos como pueblo, ayúdanos a dejar a un lado las diferencias, ayúdanos a contemplar todos juntos a Cristo Jesús, que al estar unidos en Cristo,
al estar unidos en el Espíritu Santo, al estar unidos en la proclamación del Evangelio, al estar unidos en reflejar el carácter de Cristo, podamos, Señor, de esa forma ser un testimonio a todas las personas que nos rodean. Que esta comunidad pueda conocer que realmente tú eres un Dios poderoso que transforma vidas y que nuestra vida sea ese testimonio para beneficio de ellos. Señor, bendice a cada una de las familias de esta tu iglesia, derrama tu espíritu y despiértanos para poder, Señor, cada día sentir el anhelo de tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias por tus bendiciones. Estas cosas las pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús.